¿Alguna vez has amado tanto algo que estarías dispuesto a arriesgar tu vida por ello? Imagina que tu pasión secreta te lleva a desafiar uno de los regímenes más opresivos del mundo. Hoy te contaré la increíble historia de Hack Min Kim, un joven norcoreano que gracias a su habilidad con la tecnología y el aparente romance que despertó al ver estas telenovelas de su país vecino, decidió tomar acción y escapar de Corea del Norte para poder verlas. Ya que, como saben, este contenido es bastante penado en este territorio y puede traer graves consecuencias. Sin demorar más, hoy te voy a contar la épica historia de Hack Min Kim, el joven que tuvo que escapar de Corea del Norte por su amor a los K-dramas. Todo comienza con Hack Min en su natal Corea del Norte. No se sabe mucho sobre el pueblo, dónde nació, ni quiénes son sus padres. Se cree que esto se debe a que quiere mantenerlos en el anonimato, para evitar que el gobierno de Kim Jong-un logre tomar represalias en contra de ellos. Su vida era rutinaria y monótona, con pocas expectativas más allá de lo que el régimen dictaba. Hack Min, desde que era muy pequeño, siempre afirmó tener una afición con los aparatos electrónicos, desde televisores hasta radios. Esto lo llevó rápidamente a aprender a desmantelarlos, ver su funcionamiento interno y por ende aprender a repararlos. Su popularidad fue bien merecida, tanto así que los mismos habitantes del pueblo recurrían a él para la reparación de cualquier aparato electrónico del hogar. Hack Min dice: "Mi mamá estaba encantada y me motivaba mucho. Y los amigos de mis padres venían a casa y estaban anonadados de que un niño tan pequeño podía reparar tantas cosas". Tiempo después, todo el mundo en el vecindario traía sus aparatos electrodomésticos, desde pequeños relojes hasta computadoras, refrigeradores y lavadoras, sin saber que esta afición los llevaría a tener un cambio de vida de 360 grados. Todo continuó así hasta que comenzaron a mandar VHS, que para quien no lo sepa, son una cinta magnética, la cual permite grabar tanto audio como video y tener diferente contenido, desde videos importantes como bodas hasta películas enteras. En ese momento, Hack Min se percató de la existencia de las películas y programas de televisión externos a Corea del Norte. Y te explico, en Corea del Norte está prohibido el acceso a los medios extranjeros. Solamente pueden escuchar la radio de Pyongyang y ver su canal principal. Esto debido a que el gobierno no quiere que se sepa la libertad y el estilo de vida del exterior, ya que hacen creer a los ciudadanos norcoreanos que la vida ideal es la que tienen ellos. Pero Hack Min no tardó mucho en darse cuenta que los ingenieros del estado llegaban a las casas a reparar los aparatos de televisión para que solo se pueda ver un canal, o sea el canal del gobierno. Sin embargo, Hack Min, al conocer el funcionamiento de estos aparatos, logró modificar el televisor de su casa y captar las señales de TV de su país vecino China. Él menciona que en esa época en China estaban de moda los K-dramas, por lo que era el contenido que consumía habitualmente y le encantó. Interesantemente, estas obras audiovisuales mostraban una vida completamente diferente a la de Kim. El tiempo pasó y el mundo de las películas y telenovelas se convirtió en un refugio para Kim, particularmente durante los años de la hambruna entre 1995 y 1998. Recuerdo cómo las miraba escondidas. Estaba pasando mucha hambre y mirar estas telenovelas me hacía sentir como si estuviera en el paraíso. Durante toda mi vida recuerdo que no había suficiente comida en casa y mi mayor felicidad era acurrucarme frente a un televisor a mirar esos programas. Pero su pasión lo llevó demasiado lejos. El norcoreano comenzó a pasar estos programas a otras personas, consumir contenido de contrabando, y no pasó mucho tiempo hasta que fue descubierto. En esa ocasión él tenía 17 años y lo perdonaron, pero años más tarde fue arrestado en 2 ocasiones por el mismo crimen. La tercera vez lo sorprendieron viendo una película con unos amigos y fue acusado de distribuir material ilegal que conllevó una pena más dura. Fue arrestado y llevado a uno de los campos de trabajo de la región más cercana. Lo sometieron a trabajo forzado, como la carga de materiales pesados, la explotación minera, la producción de armas y combustible o la construcción de infraestructuras. Pero esto no fue todo. A Kim y a sus amigos lo sometieron a diferentes tipos de torturas. Kim sobrevivió, pero ese no fue el destino de uno de sus amigos.
Me dijeron que mi crimen era muy grave y que conllevaba cadena perpetua, pero gracias a la presión a todos en el pueblo donde vivía, fui liberado. En ese momento decidió que tenía que salir del país, y tras una década planeando su huida, el viaje posiblemente fue así. Kim vivía en una zona cercana a China. Imaginemos que en la provincia de Ryanggang, cercano a la ciudad de Taihongdan, Kim consiguió ayuda de los contrabandistas de series surcoreanas y llegó al imponente río Tumen. Finalmente llegó a un punto crucial. Tenía que cruzar el río Tumen para llegar a la libertad. Observé el río durante días, buscando el momento perfecto para cruzar. Con cada segundo que pasaba, mi determinación se fortalecía. En una noche particularmente fría, me deslicé en las aguas heladas y nadé con todas mis fuerzas hacia la orilla. Kim, que en ese momento tenía 24 años, logró cruzar la frontera china, llegar a territorio seguro como lo podría ser la embajada de Tailandia y llegar eventualmente a Corea del Sur. Hoy en día Kim puso un negocio para reparar iPhones y iPads en la Universidad de Sogang, en Corea del Sur, donde él estudia. Ha llamado su negocio Sogang Jobs, todo esto en honor a Steve Jobs. Mi historia no es solo sobre escapar de un régimen opresivo, sino sobre encontrar la valentía para perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos. Si algo te apasiona tanto que estás dispuesto a arriesgarlo todo, nunca subestimes el poder que eso tiene. Al final, la libertad y la felicidad están a tu alcance si tienes el valor de buscarlas. Si te gustaría saber alguna otra estrategia para escapar del territorio norcoreano, tendrás que esperar, porque eso es tema para nuestro próximo video. Y si quieres escapar de Corea del Norte, donde relataremos los planes más riesgosos y las ideas más alocadas para salir de este territorio.